¿Saben qué jueces están detrás de las condenas de cárcel de los raperos Hasél y Valtonyc? Los de esa bancada seguro que lo saben. Concepción Espejel, Enrique López. ¿Les suenan, no? Los dos jueces fueron recusados, apartados de la causa de la Gürtel por su cercanía con el Partido Popular. La primera, querida Concha, le llamaba a su amiga y ahora imputada Cospedal, es la que mandó a Hasél a la prisión en contra del criterio de la propia Fiscalía. El segundo es más famoso. Todo el mundo recuerda que fue cazado conduciendo borracho y que luego tuvo que abandonar la magistratura, la judicatura, pero el Partido Popular lo rescató, quizás por los favores prestados, y ahora es portavoz de Justicia. Es uno de los responsables precisamente del bloqueo del Consejo de Poder Judicial y también consejero de Ayuso. Pues él es quien está detrás de la condena a cárcel de Valtonyc. Pero esos casos no son únicos, no son casos aislados. Detrás de la exposición de exposiciones, revistas o libros censurados, detrás de las performances feministas perseguidas o de los cómicos tratados como terroristas, hay siempre los mismos censores disfrazados de jueces que se sienten imbuidos de la sacrosanta misión de defender y mantener una determinada idea reaccionaria de España. ¿Se acuerdan de esos dos titiriteros que alguien mandó a la cárcel? ¿Saben quién fue? Pues fue el juez Ismael Moreno, un expolicía franquista que seguramente no ha leído nunca ni a Montesquieu ni a Beccaria cuando recuerdan aquello de que el Estado de Derecho debe minimizar el castigo, la violencia y maximizar la libertad. Desde esas enseñanzas liberales y también republicanas, la libertad de expresión no es lo que dice la derecha, la libertad de tomarse unas cañas en medio de una pandemia. La libertad de expresión es la libertad de poder decir cosas que a veces molesta al poder y no por eso arriesgarse a perder la libertad. Porque siempre será preferible ejercer la libertad de expresión para cuestionar instituciones y símbolos de poder, que sea el propio poder que cuestione espacios irrenunciables en cualquier democracia. Por eso nuestra propuesta tiene básicamente 4 objetivos. Primero, blindar el ejercicio de derechos fundamentales ahora amenazados por delitos obsoletos como el de ofensa a los sentimientos religiosos o el de injurias a la corona. Segundo, modernizar un código penal con rémoras franquistas. Tercero, cumplir con nuestro programa, con el acuerdo de gobierno y también con el mandato de Europa, de sus instituciones y de sus jueces. Y cuarto, que nunca ningún rapero o artista acabe en la cárcel por decir lo que algunos no quieren oír, por decir lo que piensan muchos españoles, como por ejemplo que los Borbones son unos ladrones. Y lo digo hoy precisamente que sabemos que el rey emérito tiene otra cuenta no declarada, esta vez en Andorra. Los regímenes autoritarios determinan qué novelas escribir, qué películas filmar, qué canciones cantar, pero en una democracia cualquiera de esas expresiones artísticas deben de juzgarse desde el punto de vista estético, político o moral, pero nunca desde el punto de vista penal. En una democracia, la ficción no debería ser nunca delito y nadie debería ir a la cárcel por opinar. En una democracia, silbar a un himno, a un político o incluso a un jefe del Estado es libertad de expresión. Con esta ley, España va a dejar de liderar la lista de países con más artistas condenados. España no puede seguir siendo el único país de Europa que manda a la cárcel 2 titiriteros, como sucedió hace 4 años. No puede ser el único país de Europa con un rapero en la cárcel y otro en Bélgica amparado por la justicia europea, como sucede ahora. ¿Cuántos tuiteros, humoristas, artistas, cantantes o disidentes perseguidos deberán ir hasta Estrasburgo para que algunos se tomen en serio las libertades fundamentales? ¿Cuántos varapalos, condenas deberá recibir España de Europa precisamente para acabar con reliquias del pasado como esos delitos obsoletos? ¿Cuántas veces el Consejo de Europa o el Comité de Derechos Humanos de la ONU deberán recordar que la corona dispone de una protección irregular y excesiva? ¿Cuántas veces pasará para que la derecha tome conciencia de la necesidad de acabar con esa anomalía? La última advertencia llegó la semana pasada.
del Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Como en otras ocasiones, Europa nos recuerda la anomalía de que tengamos los dirigentes independentistas en la cárcel. Sé que a muchos de ustedes lo que digan las instituciones o los jueces europeos les importa un bledo o les indigna incluso. Por eso este domingo salieron a Colón a expresar su odio y su rabia, que en verdad, en el fondo, era un odio y una rabia contra esa Europa de los derechos humanos, que es un espejo incómodo donde ven reflejado su nacionalismo impotente y herido. Pero, señorías de la derecha, hay algo indiscutible, que incluso ustedes deberían de aceptar. Por mucho que un símbolo o una institución la sientan como propia, como suya y solo suya, no pueden sustraer a esa institución, a ese símbolo de la crítica, porque la democracia, a pesar de lo que algunos de ustedes quizás creen, no emana ni de un rey ni de una bandera. La democracia emana del ejercicio de las libertades fundamentales. Son las libertades la auténtica institución que hay que preservar, que hay que proteger por encima de las otras. Y por eso la libertad de expresión también tutela la crítica que perturba o ofende, la que es ingrata e hiriente, no solo la crítica que es cómoda, complaciente con el poder de turno. Y eso no permite perseguir a quien, sin incurrir en violencia, cuestiona aspectos centrales del orden establecido. Ese es el precio que hay que pagar en una democracia. Esa es la grandeza de una democracia. Por eso, lo del 1 de octubre, que para ustedes y su brazo judicial es un delito gravísimo, incluso algunos siguen hablando de golpe de Estado, a pesar de lo que dijo el Supremo, en Europa es libertad de expresión. Por eso los líderes independentistas aquí están en la cárcel y en Europa están en libertad. Por eso la quema de fotos del rey, que para ustedes y su brazo judicial es gravísimo, es un delito de odio condenable, en Europa es libertad de expresión. Eso es lo que nos recuerda el Tribunal de Estrasburgo una y otra vez en múltiples condenas contra España. Eso es lo que nos recuerda también incluso la Corte Suprema de Estados Unidos cuando afirma que quemar la bandera americana es libertad de expresión. No puede ser un delito porque precisamente la bandera simboliza la libertad. El contraste es fuerte. Cuando contrastamos esa realidad internacional con la española surgen algunas preguntas. ¿Qué simboliza la bandera española, que necesita esa coraza penal y perseguir a un humorista como Dani Mateo por reírse de ella? ¿Qué significa que pasear con una vagina de plástico en una manifestación sea delito? ¿Qué nos dice eso de la laicidad de nuestro Estado? ¿Qué significa, qué nos indica que la monarquía necesite afianzarse con represión penal para perseguir las críticas o las burlas como la de la revista El Jueves? Pues para nosotros indica un signo de debilidad. Indica que cuando menor es la solidez y el prestigio democrático de una institución o de un símbolo, mayor es la necesidad de recurrir al derecho penal. Si quieren defender el prestigio de la Iglesia, por poner un ejemplo, quiten sus rosarios de los cuerpos de las mujeres. Si quieren blindar el reconocimiento social de la corona, acepten que no se puede situar por encima de la ley, con privilegios y honores incompatibles con la democracia, y dejen de utilizarla como si fuera suya y solo suya. Hoy es un día importante. Hoy es un día importante porque, igual que demostramos en su momento que se podía dar una respuesta económica diferente a la crisis, diferente a la que dio la derecha en el 2008, hoy vamos a demostrar que se puede dar una respuesta democrática también diferente. Es verdad que la crisis ha alterado la agenda, las prioridades de esta Cámara, pero tras más de un año, las fuerzas progresistas que echamos al Partido Popular del Gobierno debemos volver a ponernos de acuerdo como hoy lo haremos. Lo estamos haciendo ya. Primero derogamos el delito que permitía perseguir a los huelguistas. Luego empezamos la demolición de la ley Mordaza, que está en fase de enmiendas. Y hoy vamos a dar un paso decisivo con una ley que va a acabar con esas condenas que representan una España en blanco y negro, la España de Colón que quiere volver a helarnos en el corazón. Con esta ley, termino, España se va a parecer más a Europa y va a ser más libre. Muchas gracias. Gracias, señora Sens.